y le dije, mire, he recibido el día de ayer una llamada de una población que se llama India, en Nariño, y en esa población nos quitaron todas las cédulas. ¿Recuerda alguna conclusión que le haya llamado la atención de algún experto de un país de estos? Uno de los observadores me dijo, es como cuando una persona necesita subir a un segundo piso, le traen la escalera, sube sin ningún problema y luego la quita para decir que no funciona y que no puede subir nadie más. Mi admiración por el trabajo y por ese cariño por los animales, por los perros, por los caballos, que además compartimos esa afición, amor. Y ese amor hacia la mamá, hacia el papá, que de alguna manera igualmente me conecta y me identifica plenamente con lo que es Andrés Guerra. Tiene que ser dos. Diálogos con Andrés. Hola, nos volvemos a reencontrar en Diálogos con Andrés y llegamos al 98. ¿Quién iba a creer que un 12 de mayo del 2024 íbamos a llegar 2 años después, 2 añitos largos, a casi 100 programas? Y en el día de hoy, un domingo muy especial, prácticamente a 8 días que se defina en segunda vuelta presidencial el futuro de nuestra democracia, un hombre clave en este proceso, sobre todo un hombre que ha generado garantías durante estos 4 años en el Consejo Nacional Electoral. Él es el magistrado Álvaro Hernán Prada. Doctor Álvaro, bienvenido a Diálogos con Andrés, ¿cómo está? Qué placer, Andrés, estar aquí en Diálogos con Andrés. Muy contento. Nos está haciendo solecito este domingo. Un buen sol, un buen día. Así es, nos vinimos sin corbata. Así es. Así es, a 8 días de un encuentro con la democracia de un país que se está jugando esa realidad. Una fiesta democrática que vale la pena, entre otras cosas, cuidar y fortalecer, alimentar. Porque ve, Andrés, lo grave que está pasando en el mundo. Las democracias en todo el mundo están siendo afectadas por varios factores, pero voy a dar 2. La desinformación es una y la polarización es otra. Que la vivimos en el papel ambas en el país. Absolutamente. Así es, por parte de un presidente, pero de eso hablaremos ahorita. Bueno. Consejo Nacional Electoral, ¿cuándo se creó? Hace 138 años se creó el Consejo Nacional Electoral. Pero la elección por parte del Congreso de ese Consejo Nacional Electoral varió en algún momento de esos 138 ha venido, años. Digamos, teniendo unas variaciones, unas modificaciones. Y la última fue con la Constitución del 91, donde son los partidos políticos los que presentan unos candidatos y de acuerdo a cómo queda conformado el Congreso en pleno, se eligen 9 candidatos, 9 magistrados que son quienes en sala plena toman las decisiones. ¿Usted después de 4 años considera que el sistema para elegir el Consejo Nacional Electoral debe continuar o debe tener alguna reforma? Aquí se ha hablado mucho del origen, que el origen parlamentario le da un tinte político. La verdad es que yo creo que funciona bien. Y funciona bien porque a pesar que nosotros tenemos un origen partidario, cada uno de los magistrados, por un lado se siente representada la democracia. La que está en el Congreso es la misma que está en el Consejo Nacional Electoral. Pero por otro lado, nuestra ruta, una vez electos, nuestro camino, nuestra autopista, es la Constitución y la ley. Si nos salimos de ahí, podemos caer en un prevaricato. Así que eso hemos sido nosotros, cuidadosos de la Constitución, de la ley, y la prueba es que nos ha tocado, yo creo que a todos, los magistrados, tomar decisiones en contra de los partidos que nos postularon en algunas oportunidades o a favor en el caso de los partidos de oposición. Hoy son 9. ¿Cómo está planteada la mesa en el Consejo Nacional Electoral? El Congreso actual eligió 2 magistrados del Partido Liberal. 2 liberales. 2 magistrados del partido del Pacto Histórico. 2 del Pacto Histórico que llegaban por primera vez. Por primera vez. O sea que eso y ese sistema de elección en la plenaria de Cámara y Senado del magistrado del Consejo Nacional Electoral le da la posibilidad al Pacto Histórico que no tenga solo 1, sino 2 magistrados de los 9. Seguramente para la próxima elección tendrán nuevamente 2. O sea que van 2 liberales y 2 del pacto. 1 del Partido Verde. 5. 1 del Partido Conservador. 1 del Partido de la U. 8.
uno del Centro Democrático. Así es. Y usted fue el hombre que marcó una ruta al ser del Centro Democrático y, lógicamente, tener una postura de partido que se marca en el Congreso, pero que usted allá fue vehemente en las consideraciones sobre los procesos del actual presidente Gustavo Petro. Sí, en lo que respecta, digamos, a la investigación con el presidente, nosotros primero todas las investigaciones se hacen por reparto. Es decir, cualquier denuncia, cualquier reclamo llega al Consejo Nacional Electoral, se hace un reparto y se distribuye en los diferentes magistrados. Luego se inician las investigaciones y se llevan posteriormente, cuando hay una etapa que así lo amerite, se llevan a sala para ser aprobados o no. Usted llegó a la presidencia. En el caso de, claro, 2024. En el 2025. 25. 24, 25, sí, así es. Sí, señor. Así es. Entonces, ahí nos tocó, por reparto, en un concurso, al doctor Benjamín y a mí llevar a cabo la investigación de la campaña de Gustavo Petro. ¿Y qué vio en esa campaña de Gustavo Petro? Sobre todo en ese libro contable que tanto se ha denunciado y que ustedes pusieron los puntos sobre las íes de la realidad de esa campaña. ¿En qué se resume? Se resume en que hubo una violación de topes y al final pues fue sancionada la campaña. Fue sancionada la campaña, pero ese tema pasa del Consejo Nacional Electoral a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Para efectos de la investigación al presidente de la República, ¿qué pasó? Digamos, en ese lapso, digamos, de la investigación, estaba también como sujeto procesal el presidente Gustavo Petro. La Corte Constitucional, ante una tutela presentada, le permite protegerlo o lo protege por la figura presidencial y nos dice: no pueden ustedes vincularlo en esa investigación. Trasladen la investigación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Entonces, la campaña se sanciona, pero no se sanciona con el presidente como sujeto procesal. Lo que corresponde a él se dio traslado a la Comisión de Acusaciones para que ellos tomen una determinación. A los otros sujetos procesales sí. Entre ellos el actual gerente de Ecopetrol. El gerente de la campaña, los partidos políticos, en fin. Todos ellos, o sea, ahí ya se dividió el tema. El presidente queda en la Comisión de Acusaciones y un presidente como el de Ecopetrol actualmente entra a otro proceso diferente. A otro proceso distinto, sí. ¿Quién lo asume? Por un lado tiene que pagar una sanción, una multa millonaria, entre otras cosas, más de 5.000 millones de pesos solidariamente entre los sujetos procesales. Y también hay un traslado para una investigación penal a quienes tienen, digamos, esa responsabilidad. Las elecciones que se cumplen ya prácticamente 3 fines de semana y estamos a una semana de la segunda vuelta presidencial, muchos colombianos quedan asombrados de la posición de un presidente que en primera vuelta presidencial, cuando ya va el 98.9% de las mesas escrutadas, Colombia, en una información de la registraduría muy rápida, casi en 2 horas y media tiene la información completa de todo el país, sale un presidente y dice que hay fraude. ¿Cómo lo toma un magistrado como el doctor Álvaro Hernán en ese momento? A ver, Andrés, yo que recibí durante estos 4 años afirmaciones descalificantes del presidente de la República, nunca quise salir a contestar absolutamente nada, guardando mucha prudencia. Yo creo que todos los funcionarios, de acuerdo al cargo que tenemos, hay que siempre responder con rigurosidad, con prudencia, con certeza en la información. Nunca le contesté, pero una vez vi esas declaraciones, me tocó hacer un video, porque ya es un ataque a la institucionalidad de Colombia. Completamente. A la democracia. Me pareció muy ligero, muy irresponsable afirmar que podría haber un fraude cuando todo lo contrario se ha hecho y ellos saben. Ellos saben toda la planeación que se ha realizado por parte de la organización electoral. Saben además que teníamos una plataforma de actores electorales y que nomás aquí en la pasada elección de Congreso pasamos de 109 ingenieros, auditores de sistemas, a más de 10.000.
que tuvimos la misión de observación más grande en la historia de Colombia, más de 1.500 observadores internacionales, que estuvieron analizando, revisando los diferentes software, incluido la foto de cómo quedó el código fuente del software de escrutinio. Todo eso salía a explicárselo en un video al presidente de la República para que no quedara en la opinión pública un asomo de fraude. Había que salir inmediatamente a hacerlo. Creo que hay que ser muy responsable en la información, sobre todo por el jefe del Estado, Andrés, porque todos tenemos que ser rigurosos en la información, pero sobre todo el jefe del Estado. En ese tema de zonas difíciles, he venido insistiendo en la plenaria del Senado de un tema que hizo célebre a Gustavo Petro en el 2004 en la Cámara, de los poderes mafiosos locales, que han generado, 22 años después, la posibilidad que esos poderes mafiosos locales tengan 3 líneas. Ejércitos ilegales, 1, sectores políticos afines al gobierno, y 3, una realidad de una ilegalidad que es una economía emergente. Y cuando uno cruza el mapa de la ilegalidad del país, de un ELN, de unas disidencias, de un clan del Golfo, entiende que el país ha perdido en esa ilegalidad el barniz político y que ya lo que le están diciendo al presidente, esa ilegalidad es déjenos trabajar. Pero uno fija ese mapa y fija la votación de unos sectores políticos y se da cuenta que es muy similar en esos sectores y en esas líneas. ¿Sienten ustedes en el Consejo Nacional Electoral que eso puede estar pasando? Mire, casualmente esta semana, el miércoles, tuvimos un comité de seguimiento electoral. Y ahí en ese comité de seguimiento electoral, después de escuchar al ministro de Defensa, hice una intervención y le dije, mire, he recibido el día de ayer, así le dije, una llamada de Nariño, de una población que se llama India, en Nariño, que hace parte de Tumaco. Y en esa población, quien estaba suministrándome la información dijo, nos quitaron todas las cédulas, todas. Y nos dijeron que la devuelven el 21, el día de las elecciones. Entonces le dije enseguida al comité de seguimiento electoral, esto es importante hacerle seguimiento e investigarlo inmediatamente, porque ahí sí es cierto se está afectando la libertad, que es un elemento fundamental de la transparencia electoral. Y eso, sumado a los datos electorales, donde en escrutinios definitivos hay más de 154 municipios en donde un candidato obtuvo el 100% de la votación, pues nos deja, digamos, una situación una cifra alarmante, bastante compleja que hay que analizar, porque puede haber sido parecido a lo que denunciaron ahí en Nariño. Puede ser que hay una incidencia de grupos criminales, de grupos terroristas, que con fusil en el cuello obligan a la comunidad a votar por determinado candidato. Y eso también se venía denunciando previamente en las elecciones, en la campaña electoral. Lógicamente, viene desde el 2022. Antes de la primera vuelta. Elecciones locales, ya ha venido 2023. Siendo reiterado, Así digamos, es. el asunto. Entonces, ese litoral pacífico, donde hay una clara injerencia de grupos criminales, tiene esa situación anómala, porque eso no es normal, no es normal que el 100%, está bien que ganen, y que ganen por diferencia de 80%, lo que sea. Uno encuentra en eso, digamos, cierto tema, cierta normalidad, pero que una persona gane con el 100% del potencial electoral, pues es muy difícil, es muy complejo. Un día este Congreso nos permitirá hacer ese debate. Gustavo Petro le dice al país, usted lo refuta, que un tema son los testigos, ya lo hablamos, y que lo segundo es el tema en el exterior, y que prácticamente los 600.000 votos de diferencia de Abelardo de la Espriella, lo quiere decir ahí, son en el exterior. Usted le dice, no señor, es que no alcanza hasta allá. Estamos en 589.000 votos, Así es. 300 y pico de mil Abelardo, Cepeda está en 160.000, hay una diferencia de 150.000 votos y esos números no cuadran. Entonces, ¿dónde está el fraude? Usted le responde así. Es cierto, porque es que
la información debe ser suministrada de forma veraz. Entonces, cuando dice que la diferencia de 600.000 votos la obtuvo en el exterior, ni siquiera la sumatoria de todos los votos Quedan llegan a los 589.000 600, votos. llegan a los 589.000 votos, muy bien. Sí, señor. El doctor Abelardo de la Espriella obtuvo cerca de 319.000 votos Así es. y el candidato Iván Cepeda obtuvo 169.000. 167.000 Sí, señor. votos. 150.000 votos de diferencia. La diferencia fue un poco más de 152.000 Así es. votos entre los dos. Entonces, hay que darle a la comunidad la información veraz, porque esa desinformación, y sobre todo de quien proviene, puede generar en un momento de tensión política desconfianza. Ahora, la responsabilidad del jefe del Estado es aumentar la confianza en el sistema electoral y no erosionarla. La responsabilidad del jefe del Estado es cuidar la ya dejó de democracia ser agitador. y no ser un actor en campaña Opositor, política. totalmente. Porque también ha participado en política y está generando problemas a sus funcionarios. Ya hay varios que han sido sancionados. Y también esa réplica, porque ese es un ejemplo que da, un mal ejemplo que entrega, está siendo tomada por algunos alcaldes y gobernadores que tendrán obviamente encima los organismos de control disciplinarios que vienen sobre todo a actuar inmediatamente en estos días. Los expertos que han venido de otros países le han dado conclusiones a usted. ¿Recuerda alguna conclusión que le haya llamado la atención de algún experto de un país de estos? Sí, uno de los observadores internacionales mexicanos me dijo, se lo resumo de esta manera, las declaraciones del jefe del Estado no las comprendo, porque hemos visto cómo la organización electoral, al contrario, ha hecho un gran trabajo para fortalecer y para brindar cada día transparencia a las elecciones, porque no hay que esconder que ha habido problemas anteriormente, pero cada vez que pasan y que se identifican, tienen que ser superadas, y eso es lo que ha pasado. Nosotros hemos ayudado para que en este proceso electoral, los que nos ha tocado, el proceso sea absolutamente transparente. Entonces me dice, es como cuando una persona necesita subir a un segundo piso, le traen la escalera, la pone precisamente para que pueda subir, sube sin ningún problema y luego la quita para decir que no funciona y que no puede subir nadie más. Así es. Entonces, el segundo piso es la presidencia. Eso es lo que no hemos podido entender. Utilizó la escalera y ahora le dice a todo el país que si ellos pierden, hay fraude. Eso sí es muy grave. Muy grave y además muy mal perdedor. Mire, Andrés, si a nosotros nos llegara a pasar lo que ha pasado en Perú, en estos días en las elecciones Gravísimo. del hermano país, que la diferencia fue muy poca y que tuvieron que esperar escrutinios durante varios días. Hágame el favor. Con una persona que tiene gran posibilidad de movilización, que es el presidente de la República, pues obviamente nos puede generar un problema de orden público que puede llegar a ser inmanejable. Así y a es. eso es lo que nosotros tenemos que advertir. Yo por eso le he dicho a la comunidad internacional, a los organismos de control, a las altas cortes, al Congreso de la República, a las instituciones. Tenemos que rodear el sistema electoral y tenemos que desde ya irle hablando a la comunidad para que entiendan, cualquiera que sea el resultado, es un resultado producto de un proceso transparente en Colombia. Y tenemos que aceptarlo con madurez, con la madurez que la democracia colombiana tiene y con la inteligencia emocional que nos debe caracterizar. Hay un temor de gran parte de la población que lo ha manifestado de manera clara ahora Andrés. Sin embargo, yo tengo una esperanza, la esperanza de que él sea capaz de reconocer el resultado y de reconocer un proceso transparente, que sea un verdadero demócrata. Al fin y al cabo es el presidente de Colombia. Ahora, hay que decir, y lo he dicho también con claridad, solo los tiranos se atreven a desconocer los resultados de la voluntad popular. Solo los tiranos. Esperamos que no ocurra con él. Y si eso llegara a ocurrir, los colombianos tenemos que rodear las instituciones y defender la voluntad popular para que el nuevo gobierno inicie, por supuesto, con la aceptación de un resultado legítimo que nos permite seguir fortaleciendo la democracia. O sea, que no vote la escalera. Que no en la vote metáfora que no vote la de los escalera. amigos de México. Así es. Y que deje de subir por esa escalera al próximo presidente. Que no vote la escalera y que además tiene una responsabilidad con el manejo del orden público. Así es. Le hago una pregunta. ¿Para qué fecha se tiene consolidado el 100% del Senado de la República?
Yo creo que vamos bastante adelante. Confieso lo siguiente, como estuve en el Congreso de la República, Sí, señor. y muchas veces Representante a la Cámara 2 periodos. nos llevaron hasta el límite, hasta el 19 de julio, No es nuevo. para darnos, digamos, La conformación. el resultado final del escrutinio y la declaración de elección del Congreso de la República. Y resulta que yo no entendía, ahora lo entiendo. Para mi Ya despacho, usted en el escenario de Consejo para Nacional mi Electoral. despacho, a mí nos distribuimos primero en departamentos. Cada uno de los 9 magistrados recibió un número de departamentos. A mí me correspondieron 5 departamentos. ¿Cuáles les tocó? A mí me correspondió Norte de Santander, San Andrés, Cundinamarca, Caquetá y Cesar. Sobre esos departamentos... Eso es sorteado. Eso es sorteado. Muy bien. Sobre esos departamentos me llegaron 32.000 reclamaciones. Hágame el favor. Dios mío. Cuando yo llevaba 6.000 reclamaciones dije, ¿pero qué es esto? ¿A qué horas vamos a resolver tantas reclamaciones? Solo Entonces, usted 32.000. Y llegamos a 32.000. Y tengo en mi despacho varios equipos de abogados y de personal técnico y profesional trabajando casi que día y noche con horas extras para cumplirle a los colombianos. Esperamos en el mes de junio terminar con ese escrutinio. Y si nos pasamos al mes de julio, que sea solamente hasta la primera semana. Pero de verdad que estamos haciendo un esfuerzo enorme, porque son muchísimas las reclamaciones que se presentaron. Distinto, entre otras cosas, a esta elección presidencial. Esta elección presidencial, y vale la pena recordarle a los televidentes, que nosotros tenemos 4 etapas, donde si hay una duda, donde si hay una preocupación o una reclamación, se puedan hacer. 4 etapas, que si el presidente de la República o cualquier persona tenía alguna duda, es ahí donde ese procedimiento establecido tiene la posibilidad de responderle. El primero en la mesa de votación, con los jueces, con los jurados de votación y con los testigos de ellos. El segundo en el escrutinio municipal. El tercero en el escrutinio departamental con los delegados del Consejo Nacional Electoral. Y el cuarto en la sala plena del Consejo Nacional Electoral, que terminamos declarando la elección. Entonces nosotros, en este de presidente, nos demoramos 2 días. Muy rapidito. Muy rapidito. Claro. Entre otras cosas porque a la sala plena del Consejo Nacional Electoral hay que decir que no llegó ni una sola reclamación. Imagínese. Además porque son 5 o 10 personas en el tarjetón, mientras que para el Congreso son 3.000 y pico de candidatos. Y si a usted le tocaron 32.000, y si eso se multiplica por 9, entonces estamos hablando de 300.000 reclamaciones en el país. Así es. Bajita la mano. Así es. ¿Cierto que sí? Así es, una cantidad de reclamaciones. ¿Puede haber algunos cambios en Senado y en Cámara? No. ¿O se vuelve a ratificar que lo que se anunció el 8 de marzo en la noche puede mantenerse para el 20 de julio? Las cámaras están declaradas casi todas. Faltan 2 cámaras por ¿Qué declarar cámaras la hacen elección. falta? Chocó y Cundinamarca. Chocó y Cundinamarca. Yo tengo Cundinamarca, espero la próxima semana radicar ponencia de Cundinamarca en Cámara. Muy bien. Chocó siempre ha sido un problema en sus 29 pero yo creo municipios. que Chocó debe estar también muy rápido. Pero siempre ha tenido un conflicto en el manejo allá. Y en Senado, pues vamos a terminar estas reclamaciones. A los magistrados, a los diferentes magistrados nos llegó un número muy similar, a unos menos, otros más, pero muy similar, muchas reclamaciones. Y yo creo que todos vamos avanzando bien. Esperemos, por supuesto, entregar el resultado. Usted sabe lo que más aquí hay pronto rumores, posible. usted fue congresista, fue representante a la Cámara, entonces un día dicen, no, entran unos de un partido, no, salen otros. O sea, el movimiento está entre 5 o 10 senadores que están adentro o afuera. No, yo ¿Se creo puede que dar? máximo habrá una diferencia de pronto en 2 escaños, 2 curules nomás. 2 o 3 máximo. escaños. No creo que haya ninguna posibilidad de alguna más. Esa es noticia. Así es. ¿Va mucho al Huila? Voy cada vez que puedo, sin embargo debo decir lo siguiente. Yo vivía en el Huila, mi familia la tenía en el Huila, y hace 2 años los tuve que sacar del país. Muy difícil. Por esas circunstancias, Noticia muy difíciles, difícil. sobre todo por mis hijos. Yo tengo 2 pares y de 2. mellizos. ¿Cierto? 2 de 12 años, 2 de 10 años, que 2 hombres y 2 que mujeres. nacieron cuando yo estaba aquí en el Congreso. Así es. Y entonces, bueno, casualmente llegaron esta semana a pasar unos días también conmigo, pero ya no voy tanto al Huila como cuando estaba, por supuesto, la familia. Sin embargo, es una tierra que quiero mucho, que valoro y que tengo una responsabilidad, por supuesto, también allá. Y cada vez que puedo
me pego la rodadita. No hay reelección del Consejo Nacional Electoral. Un hombre de 54 años, ¿quiere seguir en lo nacional o ir a lo regional? Quiero cumplirle en esta etapa a mi país y ya veremos El qué ahora. responsabilidad. Hay que vivir el presente y hay que hacerlo con total entrega, con total determinación, entendiendo además la responsabilidad que tenemos hoy en día para proteger la democracia precisamente ante las adversidades que hoy tenemos, no solamente en Colombia, sino en el mundo. ¿Cuándo termina el ciclo de estos 9 magistrados? El último de agosto, el último día del mes de agosto. El último día. ¿Y cuándo se elige? ¿Por el Congreso? Cuando ustedes pongan la fecha, a partir del 20 de agosto, cuando llegue el nuevo Congreso, tendrán de entrada la posibilidad de programar de una vez el calendario para que primero los partidos postulen los candidatos, ustedes puedan evaluar las hojas de vida, saber que cumplen con los requisitos. Nosotros tenemos los mismos requisitos que los magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Y una vez tengan ustedes ya ese proceso adelantado, ponen la fecha para elegir en Congreso en pleno. ¿Le hubiera gustado la reelección en el Consejo Nacional Electoral? Yo creo que en todas partes he sido feliz y debo decir que en el Consejo Nacional Electoral he estado muy contento, he hecho mi trabajo con alegría, he aprendido, he aportado, logré además incrementar los estudios también en Derecho Electoral, hice una maestría en México en Derecho Electoral, estoy terminando un MBA que hice en INALDE, en la Universidad de La Sabana, que me ha permitido también hacer un trabajo de equipo, por supuesto, y cuando cuando fui presidente del CNE, y todo eso para decir que he estado feliz, y si siguiera en esta tarea lo haría igualmente, con total dedicación. Pero como vivo el presente y sé que terminamos en agosto, pues estaremos atentos a qué otras responsabilidades nos depara la vida para seguir aportándole al país. Yo me tomo el atrevimiento como Partido Centro Democrático de felicitarlo. Gracias. Porque su gestión en estos 4 años ha sido impecable, porque nos ha tocado ser opositores desde el 7 de agosto al gobierno de Gustavo Petro Rego. No es fácil en este país hacer oposición, pero usted ha sido un garante como magistrado para nuestro partido. Muchas gracias. ¿Se sintió Andrés. cómodo, magistrado? Muy cómodo, qué felicidad, hombre. Dios te bendiga. Igualmente. Y además, que vaya muy bien Colombia en 8 días. Toda mi amistad, mi admiración por el trabajo y por ese cariño por los animales, Ay, por los perros, así es. por los caballos, que además compartimos esa afición, amor. Y ese amor hacia la mamá, hacia el papá. Amén. Que de alguna manera igualmente me conecta y me identifica plenamente con lo que es Andrés Guerra, un hombre trabajador, sencillo, entregado, buena persona, de esencia, bueno. Así que mil gracias. Álvaro Hernán, a vos, por estar acá, hermano. Tan agradable, me queda además en el corazón grabada. Álvaro Hernán Prada Artunduaga, un hombre del Huila, de región, de 54 años, que termina el último día de agosto su magistratura en el Consejo Nacional Electoral y que lo hizo muy bien, que se enfrentó en momentos muy difíciles a la estructura poderosa de un presidente. Lo volvimos a hacer el 98, estamos a 2 de los 100. Un abrazo, nos volvemos a reencontrar. Chao. Tiene que ser no. Diálogos con Andrés.